El pastor JJ se encuentra en Monterrey, entonces, no sé si ya venga en camino, si todavía se encuentra allá, pero tengamos al pastor en nuestras oraciones para que el Señor lo traiga con bien. El día de hoy me pidió que estuviéramos, que siguiéramos con nuestro estudio en el libro de Levítico. La semana pasada escuchamos Levítico 16. Gracias. Vamos entonces a Levítico 17. ¿Me ayudas, por favor? Vamos a Levítico 17 en nuestras Biblias. Y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos hable. Tenía planeado dar una introducción al libro de Levítico 17, pero conforme iba estudiando el libro de Levítico, mi introducción se fue desapareciendo. Entonces vamos a orar y que el Señor nos hable a todos, ¿va? Señor, gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque tú tienes planes, Señor, para cada uno de nosotros. Y hemos visto cómo nos hablas, cómo nos instruyes, nos redarguyes. Y Señor, tú eres quien nos instruye en justicia, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Y llénanos de ti, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Levítico 17, versículo 1. Comienza así. Habló Jehová a Moisés diciendo. Habló Jehová a Moisés. ¿Por qué Dios le habla a Moisés? Acompáñame a Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 18. En Éxodo 20 vamos a encontrar los mandamientos. Entonces Dios está dando los mandamientos y después de los mandamientos está el versículo 18 y dice, permítame, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Es versículo 18, capítulo 20. Y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Entonces, el pueblo de Israel ve la nube y en lugar de acercarse como curioso, lo que hace es alejarse, le tiene miedo a la nube. 19 dice, y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo tuvo la oportunidad de tener una relación persona a persona con Dios. Eso había sucedido solamente en el Edén. Y entonces Dios se le presenta al pueblo y les dice, llega como la nube y lo ven y les da miedo y mandan a Moisés, ¿sabes qué? Sé tú el que habla, nosotros te vamos a escuchar a ti, pero sé tú el que habla con Dios. Además, Dios ya había hablado con Moisés y vimos que no le pasó nada, ¿no? El pueblo tiene miedo de morir, pero Moisés les dice, es que no es para que ustedes mueran. O sea, Dios no vino a presentarse con la intención de que ustedes mueran. Él quiere alejarlos del pecado. Recordamos que a lo largo del estudio de Levítico, el pastor nos ha repetido, el libro de Levítico tiene la intención de convertirse en la guía del santo. O sea, está para que la nación sepa cómo vivir en santidad. Entonces, es lo que quiere Dios de su pueblo, pero ellos simplemente prefirieron mandar un intermediario. Versículo 1 y 2 de Levítico 17. Regresamos al texto. Ya sabemos cuál es la razón por la que Dios habla con Moisés.
Dice, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. ¿Para quién es este mensaje? Nos dice 3 personas, al pueblo, a Aarón y a sus hijos. A veces, y esto es como una aplicación, a veces nos acercamos a la Biblia con una tendencia. Es el Antiguo Testamento, ya no aplica. O sea, ya decimos, es que esto se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y entonces ya decimos, ya con eso ya no tengo la obligación de hacer lo mismo. Esto lo quiero decir con mucho cuidado, porque cuando nosotros nos acercamos, digamos, a la Biblia con ciertos prejuicios, muchas veces solo lo hacemos para justificar mis creencias. Y ejemplo de creencias. O sea, si lo haces o si no lo haces, es tu relación con el Señor solamente. O sea, no quisiera como eso, crear a cada uno a una forma diferente, sino un ejemplo, guardar el sábado. La Biblia nos invita a guardar el sábado, entonces cada uno lo responde, pero muchas veces cuando conocemos a otro cristiano que no guarda el sábado, nos molestamos con él y usamos la Biblia para defender mis creencias. Otro ejemplo, la forma de vestir. La forma de vestir y de repente pues vienes de otra iglesia y te das cuenta que en Semilla de Mostaza pues hay hermanas con pantalón, hay hermanos con gorra y de repente pues dices, el pastor siempre dice, ¿no? Viene con bermudas. Entonces, justo eso, usamos la palabra para defender nuestra creencia. ¿Qué otra cosa? Otro ejemplo solamente es mis alimentos. La Biblia sí nos habla de alimentos, sí nos habla de qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Sin embargo, nuevamente, cuando vemos la Biblia en su forma completa, hace invitaciones a lo largo de la Biblia. De eso vamos a hablar el día de hoy, de los alimentos. Incluso pensando en el diezmo, ¿no? Pensando en el diezmo, muchas veces también venimos de iglesias en las que el diezmo se da de cierta forma. Y nuevamente, o sea, no ponemos ejemplos, tampoco estamos para criticar, ¿no? El Señor tiene a cada una de sus iglesias y en su multiforme gracia, en la abundancia de su gracia, hay muchas formas en las que obra en las iglesias. Pero este tipo de ideologías y pensamientos que nosotros adoptamos en la Biblia son conocidos como temas secundarios o enseñanzas no esenciales. ¿A qué se refiere? Que son enseñanzas que sí vienen en la Biblia, que sí llegamos a ver, sin embargo, no son tan importantes. O sea, puede haber diferencia de iglesias, diferencia de pensamientos, diferencia de formas, pero pensando en lo contrario, ¿qué es un tema esencial? O sea, básicamente, un tema esencial en la Biblia es la salvación. La salvación es un tema esencial en la Biblia y todos necesitamos la salvación. Tema esencial en la Biblia, la divinidad de Cristo, porque Cristo es Dios. Tema esencial en la Biblia, la caída del hombre, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice o sea, realmente que los levitas no pecaron, que los de Israel no pecaron. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Otra cosa esencial en la Biblia, la creación. La creación, que justo es el tema del día de hoy, en el Día del Niño, la creación. No fuimos creados por accidente. La Biblia nos dice que Dios nos hizo. O sea, fue plan de Dios. No, otro tema, la fe. Entonces, a veces sí es bueno aprender a identificar cuál es un tema esencial en la Biblia para que justo eso, ¿no? Pablo le dice a 2 hermanas en Filipenses, a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir. Y ese mismo sentir es en Cristo.
Entonces, cuando encontramos diferencia de pensamientos en la iglesia, es la invitación que seamos de un mismo sentir. Pero a veces también cuando recibimos una instrucción de Dios como cristianos, una instrucción de Dios en el Antiguo Testamento, pues decimos, pero eso se lo dijo a los judíos y lo uso para desobedecer o para no hacer lo que sí sé que Dios me está pidiendo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? O sea, ¿qué dice la Biblia con respecto a toda la Biblia y yo? Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando acudimos a la palabra de Dios, ten la seguridad de que te está hablando a ti. En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. A veces solo tenemos que aprender cuál es la aplicación. O sea, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Porque esto parece que es para los judíos, pero lo leí yo hoy y sé que el Señor me quiere hablar. Entonces, toda la escritura es útil. Dios nos habla a todos a través de su palabra. Y sí, claro, hay mensajes que son exclusivamente para ellos. Hay instrucciones que son exclusivamente para ellos y que no hay forma en la que podamos participar. Por ejemplo, cuando Dios le dice a su pueblo que necesitan hacer un sacrificio en un templo, no hay forma. O sea, no hay templo. No. Y además, pues imagínate ir hasta allá y luego te regresas porque trabajas el lunes. No. El Señor depositó todo eso en la cruz. Y eso, realmente es solamente como ver el mensaje del Señor y aprender a identificar hacia dónde nos está llevando el Señor. Regresamos al Levítico. Leemos del 2 al 4. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Había dos razones por las cuales una persona podía matar a un animal. Solamente dos razones. Una era para ofrecerla como sacrificio a Dios y otra para alimentarse. Son las dos razones por las cuales solamente se podía matar a un animal. Desafortunadamente, el pueblo ya tenía un corazón que se había corrompido. En el capítulo 32 de Éxodo, no lo vamos a leer, solo si en un momento quieres acudir a él, léelo, si ya lo conoces, solo es para recordar. Vimos al pueblo o vemos al pueblo de Israel haciendo una imagen. Moisés va a hablar con Dios y entonces el pueblo dice, no, pues ya se tardó Moisés, necesitamos otro Dios, porque quién sabe qué le pasó a Moisés. Entonces Aarón, que había sido constituido como el sacerdote, le ayuda al pueblo y hacen una imagen y entonces vemos a la nación de Israel cómo fácilmente se corrompe, cómo fácilmente se va por las tortas, ¿no? O sea, no sé cuánto, la verdad es que no investigué eso, no sé cuánto tiempo se habrá tardado Moisés en bajar. La Biblia, según yo recuerdo, no lo dice, pero no sé, o sea, ¿cuánto tiempo pudieron haber tardado? Eso es como más fácil de imaginar. ¿Cuánto tiempo pudo haber tardado Aarón en
recoger todos los arcillos, todas las pulseras, los collares de oro y armar un becerro. O sea, tuvieron que fundirlo, tuvieron que hacer el molde, tuvieron que pulirlo. No sé qué tanto lo hayan pulido, pero el pueblo se corrompe. Ahora, te voy a leer este versículo en la versión, en la NTV, versículo 3 y 4. Dice, si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro de o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como ofrenda al Señor, esa persona será culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. Híjole. O sea, lo leo en esta versión porque creo que es más directo, o sea, más no nos deja como ideas vagando y es culpable como asesino. Y te das cuenta que hay una sentencia por cometer este crimen, por cometer este pecado. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la consecuencia? Es excluido de la comunidad. Alejado de la comunidad, apartado de la comunidad. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el pecado siempre va a generar excomunión. Aquí no se está hablando de un pecado, de un asesinato, pero hemos visto a lo largo del libro de Levítico que no solo ese pecado daña a mi familia, todos los pecados dañan a mi familia. Y de repente nos topamos con que en el matrimonio hay pleitos. Y me estoy peleando con mi esposo, pero lo hago a escondidas en el cuarto y de repente no te das cuenta o al otro día ves a los hijos enojados porque tal vez no te diste cuenta y sí se gritaron feo, o tal vez no te diste cuenta y sí se insultaron. Y de repente, pensando en otro ejemplo, de repente tienes amistades que hablan completamente con groserías y ¿qué pasa? Que de repente tu hijo ya las dijo y a quién le toca vara, al hijo, ¿no? Pero son tus amistades. O sea, tú eres el que de repente incluso habla así. Entonces, el pecado, sea cual sea el pecado, siempre va a dañar a mi familia, siempre va a lastimar a los que me rodean, siempre va a alejarnos de la gente. Hay un momento en que hemos cometido tan naturalmente ya un pecado, que ya vivimos en esa forma, que ya de repente incluso, ¿para qué voy a la iglesia? O sea, bueno, no pasa nada si no voy el domingo. Bueno, no pasa nada si no voy 2 domingos. Bueno, pues ya 2 domingos no pasó nada, uno más, ¿no? Y nuevamente, nos aleja de la comunión, nos aleja de la iglesia. El pecado siempre tiene consecuencias, siempre. Así las quieras ver o no las quieras ver. Pero el Señor tiene un propósito en dar esta instrucción. Versículos 5 y 7 de Levítico 17. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Qué es lo que apreciamos en esta parte del texto? Hay un solo lugar para la adoración. Hay un solo lugar para presentar mis sacrificios. Hace rato les decía que hay instrucciones que no puedo seguir. Y si el Señor dijo que hay un solo lugar para la adoración, entonces ¿cómo lo adoro? O sea,
porque Levítico dice que tengo que llevarlos hasta allá. Y más adelante vamos a ver esto, pero hay otras cosas que podemos ver en este texto. Dice, nunca más sacrificarán a los demonios. El pueblo de Israel, viéndolo, digamos, como un poco de forma cronológica, el pueblo de Israel está en Egipto. ¿Por qué está en Egipto? José, justo el de la conferencia, digamos que llevaron a José, lo vendieron, está en Egipto, vive ahí, se vuelve de los principales, entonces su papá y sus hermanos tienen hambre, van a Egipto, viven en Egipto, crecen en Egipto, se vuelven una nación grande, se vuelven una nación esclava de Egipto, Dios los va a liberar y entonces llega Moisés. Moisés los lleva a otro lugar, a la tierra prometida, camino a la tierra prometida. Y entonces, si consideras, ellos traen tradiciones de Egipto. O sea, el texto dice así, nunca más sacrificarán a los demonios. Ellos vienen de un lugar en el cual se hacían sacrificios a los demonios. Y por lo que vemos en el texto, la nación de Israel participaba de esos sacrificios. Y lo que está diciéndoles Dios es, no lo vas a volver a hacer. Ahora yo me estoy presentando a ti y tienes un Dios que te dio libertad. Entonces, habla de una actividad pasada, tras de los cuales han fornicado. ¿Por qué lo dice de esa forma? Porque es infidelidad. Porque simplemente la iglesia, el pueblo de Dios, cuando el Señor lo toma, se vuelve esposo, se vuelven esposos. La salvación es una imagen del matrimonio. Entonces, cuando el Señor nos toma por hijos, como iglesia nos toma como esposa, y entonces la iglesia, la nación, ha sido infiel a las instrucciones del Señor. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón al pecado, cuando le damos un espacio al pecado, cuando le damos 5 minutos, 1 minuto, menos, estamos participando estamos siendo infieles. Alguien que ha depositado su confianza en Cristo no puede seguir caminando igual. Necesitas dejar de llevar sacrificios a ese lugar. Necesitas dejar de hacerlo. Necesitas alejarte de ahí. El texto nos dice, nunca más. Entonces, nunca es nunca. O sea, un nunca es, no se vuelve a repetir, no le doy chance, no hay espacio, necesito dejar el celular en la mesa, tal vez, antes de irme al baño. O sea, tal vez necesito no contestar ya esas llamadas. Tal vez necesito bloquear a esa persona. Tal vez necesito, no sé, solo decir no. Y la verdad es que qué difícil es decir que no, ¿verdad? O sea, de verdad, son 2 letras y de repente te dicen, oye, vamos. Ay, es que no quiero quedar mal, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Y solo di no, solo di que no y ya, ¿no? Entonces, versículo 8 y 9. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel y de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecieren holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Porque este mandamiento el Señor lo está extendiendo a los extranjeros. ¿Por qué podrías pensar que le dice a alguien que viene? ¿Has escuchado un dicho que dice que a donde fueres, haz lo que vieres?
Eh, Creo que es más o menos algo así, pero no es como yo voy allá y voy a hacer lo que hacen ellos. Es más bien, ellos vinieron y tienes que hacer lo que se hace acá. Y es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando dice, a donde fueres, haz lo que vieres, tú llegas y están de fiesta y le entras al coto. Pero si alguien viene, por ejemplo, pensando en las familias que no toda la familia es cristiana. Cuando, cuando mi esposa y yo visitamos a su abuelita, en casa de su abuelita, no son cristianos. Entonces, a la hora de la comida, nos sentamos y comemos, porque prácticamente ellos no oran para los alimentos. Pero cuando su mamá, su hermana van a nuestra casa, les pedimos que oremos, porque, y creo que esto me ayuda con el ejemplo, porque cuando ellos van y no participan de las cosas que nosotros hacemos, de lo que el Señor nos ha enseñado, le están enseñando a mi bebé a no hacer las cosas. O sea, mi bebé puede, pero pues ellos no oran y le entran, ¿no? Y yo quiero que mi hija sea agradecida con el Señor con los alimentos. Entonces, es muy parecido. El Señor extiende este mandamiento hasta los extranjeros, porque cuando los extranjeros llegan, pueden entonces, yo no soy judío, pues mata y haz una barbacoa y no hay bronca, ¿no? O sea, no, ¿sabes qué? Necesitas llevar, o sea, sí te lo puedes comer, pero la sangre va en el templo y tienes que llevarla y allá se hace el sacrificio y ya te lo llevas a tu casa y te lo comes. Vamos a ver otra instrucción más adelante, pero esto, pensando en las groserías, si yo constantemente me relaciono con personas que hablan groserías, seguramente en mi corazón se están quedando y de repente te machucas y dices algo que no debes de decir. Entonces, eso, el Señor está cuidando a su nación, el Señor está cuidando a sus hijos. Y entonces, así el extranjero tiene que hacer lo que el pueblo hace. Entonces, ¿por qué, por qué es como cuidar el corazón de esta forma? Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Dice así, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, simple, o sea, sí se queda en tu corazón, sí nos afecta. De repente te juntas con peleonero y ya te vuelves peleonero. Entonces, el libro de Levítico intenta llevar al pueblo de Dios a la santidad para agradar a Dios. Versículos 10 al 12 de Levítico 17. Del 10 al 12. Dice, porque cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. 11. Porque la vida de la carne es la sangre y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Versículo 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Nuevamente, es una instrucción que se extiende a los extranjeros. ¿Qué vemos en esta porción? Nuevamente, la sangre tiene dos propósitos. Propósito 1, dar vida. Dar vida. Propósito 2, y Dios dice, yo se las di para expiar el pecado. Entonces, primera parte de texto, no degollarás, no tomarás la vida de un animal, solo porque
estás tomando su vida. O sea, no tomarás su sangre, no. Yo creo que esto ya no se practica tanto como antes. Yo sí tuve un abuelito que nos decía que cuando sabía que iban a degollar un toro, iban la familia y se tomaban la sangre. Y sí, guácala, ¿no? Pero no sé, espero que no sea una práctica que todavía se hace, pero hay una instrucción de no bebas la sangre de los animales, porque es su vida, estás tomando su vida. Y entonces, la segunda parte de texto, no la comerás, no la beberás, porque estás tomando la vida del animal. Nuevamente, está como repitiéndonos. Todo el capítulo 17 nos habla de la sangre, ¿no? Entonces, pregunta obligada de esta porción. ¿Puedo comer moronga? A los que les gusta, ¿no? eh, bueno, más adelante, bueno, vamos a ver. Y me gustaría que esta porción o esta pregunta la respondamos como iglesia. Espero que no se escuchen cosas diferentes, pero ¿quién nos ha dado vida? Cristo. Nuevamente, ¿quién nos ha dado vida? Cristo nos ha dado vida. ¿Cuál es el primer propósito de la sangre? La vida. Y entonces, cuando pensamos que Cristo nos ha dado vida y que el propósito de la sangre es la vida, entonces vemos que el propósito de la sangre fue depositada en Cristo. Y tenemos versículos que nos respaldan. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos ha dado vida, Jesucristo nos ha dado vida. Propósito de la sangre es la vida. Entonces, otra pregunta. El siguiente propósito de la sangre es expiación por los pecados. ¿Quién expió nuestros pecados? Cristo. ¿Quién expió nuestros pecados? Cristo. Entonces, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El propósito de la sangre fue depositada en Cristo. Primera de Juan 2, versículo 1 y versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él está intercediendo por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vemos que el propósito de la sangre fue depositado en Cristo. Esto solamente lo estamos considerando porque queremos responder la pregunta, ¿puedo comer moronga? La Biblia nos enseña que las cosas que suceden en el Antiguo Testamento son sombras de lo que había de venir. Entonces, en el Antiguo Testamento prácticamente se está generando una imagen de aquel que iba a venir. ¿Quién iba a venir? Cristo. Y entonces Cristo viene, Cristo es la propiciación, Cristo entrega su sangre por nosotros. Colosenses 2:17 es ese pasaje. Y entonces, nuevamente, el propósito de la sangre fue depositado en Cristo. ¿Puedo comer moronga? Creo que necesitamos considerar más que Levítico 17 para saber si yo puedo comer moronga. Porque algo que es más difícil considerar es a mi hermano. O sea,
Pedro ve un lienzo descender con comida y Dios le dice, mata y come. Y otra cosa que le dice es, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y se dice que dentro del lienzo había animales que se consideraban inmundos. Y además, pues era mata y come, o sea, va a haber sangre, pero come porque yo ya lo santifiqué. En otro pasaje, Pablo reprende a Pedro, porque Pedro, cuando ve a Jacobo que los visita, deja de comer con ciertas personas y empieza a juntarse con los de élite, porque no lo comen. Y Pedro lo reprende y le dice, ¿sabes qué? O sea, estás haciendo lo de antes. Y Primera de Corintios, capítulo 8, ese sí lo vamos a leer, versículos 8 al 13. Si bien la vianda no nos hace aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso digo, a veces es más difícil considerar a mi hermano. Versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Para este hermano, para esta persona, sí es malo comer de los ídolos, sí es malo comer moronga. Y entonces te ve a ti y entonces dice, bueno, pues tengo libertad y se lo come. Y en la noche se va a su casa y, ay, Señor. Y le toca casual su devocional en Levítico 17, ¿no? Entonces, eso, versículo 12, dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, si tú dices un día, ¿no? Comenzaste el discipulado de navegantes y ya tienes un grupo de 10, 15 amigos, ya, y les dices, oye, vamos a hacer una carnita en la casa, ¿no? Llegan los hermanos y tú dijiste, pues vamos a hacer moronga. Bro, te llevaste a los hermanos, ¿no? Entonces, eso, tenemos que considerar, tenemos que cuidar el corazón de la iglesia, tenemos que cuidar el corazón de mi hermano, tenemos que cuidar el corazón de los otros que están a nuestro alrededor. Entonces, siempre es bueno considerar esto, ¿no? El propósito de la sangre fue depositado en Cristo y en Cristo tenemos libertad. Pero si tu conciencia te acusa, no participes. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Y si un día de la prueba, si te gusta y quieres comer, cómelo con libertad. Ten libertad. Y pues no sé por qué te podría gustar. Versículo 13, capítulo 17. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos que cazare animal o ave que sea de comer derramará su sangre y cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Nuevamente está como muy repetitivo, ¿no? Será cortado, es excomunión, no puedes participar, o sea, aléjate de la iglesia, pero vamos a llevarlos a las aplicaciones, ¿no? O sea, había una forma en la cual, aunque fuera un animal para comer, ¿por qué? Porque si te daba hambre en el bosque y estabas a 2 días del templo, pues no te ibas a aguantar el hambre 2 días porque tengo que llevarlo hasta allá, ¿no? Lo que tenía que suceder es, ahí en el bosque, haces un hoyo, degollas al animal, le retiras toda la sangre y luego lo cubres con tierra
y posteriormente ya te puedes comer el animal. Este animal ya no tiene sangre. Entonces, había protocolos que seguir para poder degollar, desangrar y comer. Versículo 15 y 16. Cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua. Será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Aquí no dice que van a ser excomulgados, no dice que va a ser cortado. Aquí dice algo diferente, llevará su iniquidad. ¿Por qué no puedes comer un animal que fue asesinado? O sea, si llega un tigre y mata a un venado, no le va a agarrar, no, o sea, no va a hacer el hoyo, no lo va a agarrar de la yugular, lo va a poner de cabeza, ay, ahora sí ya me lo puedo comer, no, lo va a agarrar de donde puede, de su pierna, de la panza, lo va a matar, no lo va a desangrar. Y entonces la nación o las personas cuando llegan, agarran la carne, están agarrando sangre, pues están comiendo sangre coagulada. Y entonces lo que Dios les dice, ¿sabes qué? Lavas tus vestidos, ¿por qué? Porque también vimos, los judíos no podían tocar un cuerpo muerto. O sea, no, ¿por qué? Porque en automático se contaminaban. Y entonces lo que les está diciendo, ¿sabes qué? Lávate, lava tus ropas y pues vas a ser impuro durante tanto tiempo, pasa este tiempo y ya. Pero si no te lavas, vas a cargar tu iniquidad. Y cuando pensamos en, si no te lavas, vas a cargar tu iniquidad, de repente pensamos en Pedro. Pedro, el Señor le lavó sus pies y le dice, si yo no te lavaré, no tienes parte conmigo. Si no te lavas, llevarás tu iniquidad. Entonces, es Juan 13, 8 al 10, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, solo imagina, ya eres el pueblo de Dios, el Señor te presentó a ti en Egipto, te hizo cruzar el mar, ya eres pueblo de Dios y de repente, desde que aceptas, ya hablando de nosotros, a Jesús como tu Salvador, ya eres pueblo de Dios. Pero ¿qué crees? Algo que sucede es que no hemos dejado de pecar. Y de repente es como, pero si quiero, ¿no? O sea, si quiero ya no mentir, si quiero ya no ser abusado, abusivo, si quiero dejar de pecar. Pero entonces cuando pensamos en esos pecados, podemos pensar que estamos haciendo esto mismo que dice el final del capítulo. Estamos comiendo animales muertos. O sea, pensando como una aplicación, necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpiados, que nos limpien, se escucha raro. Necesitamos que nos limpie el Señor y necesitamos entregar ese pecado, ¿no? Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como cada último domingo del mes, hoy celebramos la Cena del Señor. Y la verdad es que estaba emocionado en pensar que el pasaje todo tiene que ver, o sea, el pasaje tiene todo que ver con la sangre de Jesús, con el nuevo pacto, con el pasaje, 1 Corintios 11, acompáñame a 1 Corintios 11,
Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que en esta porción vemos un poco de lo que nos dice el texto. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Levítico 17 nos dice que cualquiera que toma sangre será excomulgado. Nuevo Testamento nos dice, la sangre se te fue dada. La sangre ya fue derramada por ti, por mí. Y puedes participar de esto, pero no lo hagas indignamente. Y no es una invitación a que no tomes la cena. Es una invitación a que lo hagamos dignamente. Y dices, bueno, pero es que ya la regué ayer, ¿no? Y ya soy indigno. Y eso es una noticia que la iglesia necesitamos saber, que todos los domingos, los últimos domingos del mes que venimos a la iglesia a celebrar la cena del Señor, todos los domingos somos indignos. De verdad, de verdad. Puedes preguntarle al que tienes a la derecha. Si ya lo conoces, ya sabes que es indigno. Definitivamente. Entonces, ¿cómo le hago para tomarlo dignamente? Dice, por tanto, pruébese, en el 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando yo me presento delante de Dios y le digo al Señor, Señor Jesús, la regué en la mañana, le grité al de la combi, o sea, la regué en la mañana, o sea, empujé al del metro, o sea, no sé, o sea, no te vayas tan lejos, solo piensa en estos 2 días, si el Señor te está pidiendo cuentas de un pecado que hiciste a lo largo de la semana, si el Señor te está diciendo, confiésalo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque ahí en el trono de la gracia hay misericordia para el oportuno socorro. Y si yo estoy en un punto en donde voy a decir, ¿sabes qué? Estás loco, yo en la semana me porté bien. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor perdonó todos nuestros pecados. Tenemos confianza y tenemos seguridad para acercarnos al trono. Los servidores van a pasar a entregar los vasitos de la cena. Toma una, ten libertad. El Señor perdonó por todos nuestros pecados. Entonces toma una y escucha la alabanza. Después de que la tengas, cierra tus ojos, entrégale al Señor lo que le tengas que entregar. Y en un momento más regresamos y celebramos la cena, ¿va?
tu sangre me lavó. Ahora por ti mi vida doy. Solo por tu amor, solo por tu amor vivo. El Señor Jesús tomó el pan y habiéndolo tomado, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. La cena del Señor es un recordatorio solamente. Hacerlo en memoria de el Señor Jesús. Hacerlo en memoria del Señor Jesús, quien ha perdonado nuestros pecados, a quien nos podemos acercar confiadamente, a hacerlo incluso anunciándolo y mostrando que Él es rico en misericordia. Entonces, participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comer este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La sangre de Jesús fue derramada para darnos vida, para perdonar nuestros pecados, para darnos comunión con Dios. Entonces, esto lo hacemos nuevamente como un memorial para que recordemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Participemos de la copa. Señor, muchas gracias, gracias por tu misericordia. Gracias por perdonarme, por perdonarnos, Señor, por hacernos tu iglesia. Gracias porque, ay, Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Tú nos amaste, Señor, de tal manera que diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, y permítenos vivir en santidad, Señor, glorificarte y buscarte. Y sé que vamos a fallar nuevamente, Señor, pero no permitas que ese sea nuestro estilo de vida. Que cada uno se esfuerce y prosiga la meta al supremo llamamiento que es en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si quieren ponerse de pie, terminamos este tiempo adorando al Señor.